Hola, buenas. En este video a mí me gustaría dejar un comentario de la película de Campeones, una comedia muy seria de Javier Fesser, estrenada el 6 de abril del 2018. Esta película tiene como protagonista a Marco, un entrenador de básquetbol quien de buenas a primeras se nos da la impresión de que no sabe controlar para nada bien sus emociones, ya que vemos un ataque de ira excesivo de parte de él debido a que su equipo no está ganando y esto lo frustra. Termina siendo sacado del partido e incluso despedido. Esta cadena de eventos frustró demasiado al protagonista, el cual se terminó emborrachando y para su pésima y mala suerte terminó chocando con la policía, quien lo arrestó ahí de inmediato. Sin embargo, su condena no es la cárcel, de hecho es un trabajo sumamente peculiar porque se le va a asignar el ser entrenador de básquetbol en un centro de personas con discapacidad cognitiva. Para este punto vemos que Marco no quiere, se frustra, se enfada, se irrita y incluso llegan a llamarlos anormales. Entonces esto nos muestra como un tipo de ignorancia y prejuicio acerca de esas personas. O sea, dice que ya tiene, que está en situación de discapacidad cognitiva y los trata horrible. Sin embargo, pues no le queda de otra, ya que a partir de los próximos 3 meses eso es lo que estará haciendo. Y es muy interesante porque aquí comienzan a aparecer los próximos protagonistas de nuestra historia, ya sean Paquito, Juanma, Brian, Julio, Román, Marín, Sergio, Benito, Manuel y Collantes, que aparece mucho más adelante. Es muy interesante porque a partir de aquí el anciano del centro, que es súper adorable, es súper buena nota, empieza a impulsarlo, empieza casi que a forzarlo a tener que aceptar las diferencias, ya que en una ocasión en la que él les volvió a llamar anormales, este ancianito le dijo, bueno, ¿y quién aquí es normal, Marco? ¿Quién aquí es normal? Y pues, es verdad, o sea, yo no me considero normal y creo que ninguno de los que está viendo este video se considera normal. Al principio vemos una gran frustración de parte del protagonista porque no puede comunicarse con ellos, le es muy difícil darles órdenes, que la sigan, que entiendan y formar un equipo. Y pues este es un pensamiento muy egoísta porque al fin y al cabo lo único que quiere es formar un equipo medianamente digno sin importarles lo que ellos puedan estar sintiendo, pero al fin y al cabo se les aclara, yo no quiero que ellos jueguen bien, como tú siempre has querido. No, yo quiero que ellos se sientan un equipo entre sí, lo cual es una misión como mucho más compleja en el que el protagonista se tiene que embarcar a partir de acá y va a ser sin duda todo un reto. Esta película personalmente me dejó como la importancia de saber con qué personas tú te estás juntando. Si esas personas siguen reforzando tus prejuicios, siguen alabando el hecho de que tú trates, digamos, como anormales, como personas sin juicio, tontas incluso, a las personas en situación de discapacidad, entonces tal vez uno debería reconsiderar su círculo social. Porque vemos aquí que en la película el anciano lo está impulsando a que tiene que aceptar la rareza de ellos, como dije antes. Entonces es como, esto ya fue una buena influencia a su parte. No solamente eso, sino que yo creo que es una influencia bastante buena por el hecho de que confronta a la persona directamente sin miedo a ver en su interior, ya que vemos una parte de la película en donde Marco ve a Benito montándose en una moto y yéndose y lo primero que piensa es va a chocar. O sea, ¿cómo le dan una moto a él si lo va a chocar? Y en ese momento llega el ancianito muy inteligentemente y le dice, bueno, aquí donde tú lo ves, él nunca ha tenido un accidente. ¿Qué me puedes decir tú? Y pues ya sabemos que eso fue un golpe súper mega bajo para el protagonista porque adivinen por qué estaba ahí. Exacto, un choque. Entonces es como que no tuvo miedo a decirle las verdades en la cara y a decir, mira, tienes que quitarte estos prejuicios porque estas personas no son tan boas como tú crees. Y eso es algo que a mí me marcó personalmente, muy importante. De hecho, el desarrollo de este protagonista se da poco a poco porque empieza a arrancarse él mismo esas creencias que él tenía acerca de esta población. Empieza a decir, mira, sí, o sea, ellos pueden, ellos entienden, tal vez no de la manera en la que yo lo entendería, no como yo quisiera que lo entiendan, pero lo hacen y viven sus vidas bien. De hecho, a mí algo que me marcó como futura profesional en orientación es justamente el desarrollo profesional que él tuvo. Pasamos desde un entrenador que no se contenía, que era puro grito, que era simplemente a su manera, de la forma en la que él quería, con el tipo de personas que él quería,
a poco ver cómo él va teniendo que aceptar la discapacidad de cada uno de ellos, aprender a hablarles de la forma en la que ellos individualmente necesitan. Y esto lo podemos comprobar en la escena del baño, en donde él empieza a pensar, mira, esta persona tiene miedo a la ducha, yo tengo que buscar una forma creativa según las necesidades de él, según lo que él es y lo que a él le gusta, para que esta persona pueda bañarse. Y bueno, su única forma fue literal decirle que él tenía que salvar a una rata ahí metida ahogándose en el agua. Que vemos a partir de aquí, de hecho Juanma logró superar ese miedo a la ducha y luego le empezó a fascinar. Vemos también como luego de eso tuve que aceptarle un abrazo porque era parte de Juanma. Juanma le gustaba abrazar demasiado, eso está súper verdad. Vemos también cómo aprende a tener que dirigirse a todas las personas, aprende que hay uno que de vez en cuando se va a quedar estático, paralizado, y que eso no está mal. Es en el momento en el que empieza a aceptarlos como son, que empiezan a ganar partidos, que empiezan a progresar verdaderamente y a sentirse un equipo, lo cual era el propósito original. De hecho, una de las frases que a mí me marcó como futura profesional en orientación también es que Román en algún punto de la película se queda viendo al entrenador y dijo, o sea, la discapacidad siempre la va a tener, pero los demás le están enseñando a controlarla. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta los puntos de vista. ¿Quién es el verdadero discapacitado, por así decirlo, aquí? O sea, ellos siguen teniendo sus vidas normales. O sea, lo manejan súper. Nosotros muchas veces somos los cerrados de mente, los que no comprendemos. A nosotros nos cuesta, porque muchas veces no damos el primer paso. Y eso es lo que hay que hacer con esta población, que de hecho es súper capaz, es súper hábil, es tan fuerte como para lograr lo que esta población se proponga. No son diferentes a nosotros. Y en todo caso de que lo fueran, ¿quién es igual a quién? Al final, después de enfrentar demasiados, no sé, demonios internos, después de enfrentar demasiadas situaciones personales con su esposa, situaciones de frustración, de aprender a comunicarse con el equipo, vemos como en el partido final ellos no logran ganar, se quedan de segundo lugar. Y eso fue también una lección de vida bastante fuerte para el protagonista, quien se iba a ofuscar, quien se iba a deprimir hasta que vio que realmente su equipo no estaba mal, estaba celebrando junto con los otros. Que de hecho Collantes anteriormente había dicho como, o sea, nosotros venimos a ganar, no humillarlos, no quiero machacarlos, como vos decís. O sea, eso también fue algo que a mí me impactó porque siento que esa población le dejó muchas más lecciones a él de lo que él les tenía que enseñar a ellos, porque supo aceptar por fin las diferencias. Entonces es una película extremadamente conmovedora, y de esto también me gustaría dejar ciertas frases que a mí me impactaron bastante, que por ejemplo creo que fue Brian quien dijo como en plan de, o sea, algunos me llaman tonto, y eso no es que yo sea tonto, es que no me conocen. A veces no conocemos a esta población, no, nos falta acercamiento, no podemos venir ahí y suponer que son sin conocer su realidad. Otra frase que me llamó es como, es que una persona del equipo, en este momento no me recuerdo quién, le dijo al entrenador Marco, sí que somos normales, pero tenemos distintas capacidades. Además de que siento que hubo dos puntos de quiebre específicos en el protagonista, y uno fue cuando Marin le dijo, si yo pudiera elegir tampoco querría un hijo como nosotros, pero sin duda me gustaría tener a un padre como tú. Y eso hasta qué momento sucedió, hasta que realmente él pudo abrir su corazón y vulnerarse delante de ellos y tratarlos como personas, como seres humanos, que es lo que son. El segundo punto de quiebre fue cuando él tuvo que confrontarse a sí mismo con respecto a la historia de Román, ya que Román es una persona que había tenido un accidente junto con un amigo, cuyo amigo pues perdió una pierna, pero Román quedó con una discapacidad, y ese accidente se debió también a una persona que, como Marco, iba conduciendo ebria. Entonces eso fue como también, o sea, yo me hubiera puesto a pensar, mira, o sea, personas como yo también causamos discapacidad en nosotros.
por nuestra irresponsabilidad. Entonces siento que eso fue un punto de quiebre para el protagonista. La película termina súper bonita, o sea, porque después de la victoria, de que ellos celebran su segundo lugar y así, Marco es contratado también de nuevo como un entrenador bastante importante. Los demás siguen con su vida, han logrado pasear, han logrado mantenerse cerca. Marco decide que va a tener un hijo. La película es encantadora, es muy conmovedora, de verdad yo la recomiendo bastante. Y digo que como persona y tanto como futura profesional en orientación, lo que nos aporta es invaluable, porque es ver a esa población como realmente es, una población capaz, habilidosa y fuerte, fuerte sobre todo. Y muchas gracias, creo que ese sería mi comentario. Gracias por ver el video. Adiós.